Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Vamos a ver la segunda parte de Análisis de modo y efecto de fallas, AMEF. Pasos para desarrollar una AMEF. Primero, identificar el sistema a ser evaluado. Ya sabemos que el sistema puede ser un diseño, un proceso, un producto o un servicio. Segundo, identifique el responsable de dicho sistema a ser evaluado. Tercero, conforme un equipo de trabajo multifuncional para desarrollar el AMEF. Debe haber muy buen conocimiento sobre el sistema a ser evaluado y sobre servicio al cliente. Áreas que casi siempre participan en una AMEF son diseño, fabricación, calidad, pruebas, confiabilidad, mantenimiento, compras, en ocasiones proveedores, ventas, marketing, en ocasiones también algunos clientes, y el área de servicio al cliente. Cuarto, identifique el tipo de AMEF a desarrollar. Quinto, divida el sistema analizado en subsistemas, partes, componentes, piezas o pasos del proceso, e identifique la función de cada uno de estos subsistemas, de tal manera que todo el equipo AMEF las comprenda. El concepto de función es muy importante, dado que el modo de falla depende del concepto de función. Hay modo de falla, hay falla cuando se pierde la función. Sexto, para cada subsistema identifique posibles modos de falla, es decir, aquellos eventos que hacen que la función del subsistema no se cumpla. Si es necesario, regrese al formato AMEF y reescriba la función con más detalle para asegurar que el modo de falla ocasiona pérdida de la función. Algunos ejemplos de modo de falla son datos incorrectos, proceso no operativo, servicio deficiente y proceso no funcional. Puede usar tormenta de ideas en este paso, es decir, para conceptualizar los modos de falla. Séptimo, describa los efectos potenciales del modo de falla. Identifique las consecuencias sobre el sistema, sistemas relacionados, proceso y procesos relacionados, producto, servicio, cliente o regulaciones gubernamentales. Esto equivale a las consecuencias de la enfermedad. Pregúntese además qué percibe el cliente de estas consecuencias. Octavo, califique el grado de severidad o gravedad del efecto de la falla, donde 1 es muy leve y 10 es máxima gravedad. Es decir, cuando hay incluso peligro contra la vida. Si usted visualiza varios efectos distinguibles y con distinta severidad, debe tomar la calificación más alta. Noveno, identifique potenciales causas. Más adelante los vamos a llamar factores causales del modo de falla. Describa las causas en términos de algo que puede ser corregido o controlado. Décimo, califique la probabilidad de ocurrencia de cada causa potencial. 11. Describa los actuales controles del proceso para evitar que el modo de falla ocurra o para detectarlo si es que ocurre. Esto es, pruebas, procedimientos o mecanismos que ahora tengas implementados para evitar que las fallas lleguen al cliente. Estos controles pueden evitar que ocurra la causa,
reducir la probabilidad de que ocurra o detectar fallas después de que la causa ya ha sucedido, pero antes de que el cliente se vea afectado. 12. Califique la probabilidad de detección, también en una escala de 1 a 10. 13. Califique el NPR o número de riesgo. 14. Use el número de prioridad de riesgo para establecer prioridades e identificar factores causales que deben ser analizados con mayor profundidad, hasta detectar causa raíz. 15. Liste las acciones recomendadas para corregir la causa raíz de dichos factores causales identificados. 16. Para cada acción, defina quién es el responsable y una fecha de implementación. 17. Describa las acciones realizadas y sus resultados. Estos resultados consisten en medir nuevamente severidad, ocurrencia y detección. 18. Recalcule el número de prioridad de riesgo. Se pueden determinar riesgos prioritarios mediante el criterio de número de prioridad de riesgo mayor que 360 y severidad mayor a 8. Toda la información que vamos recolectando durante el desarrollo de nuestro AMEF en los 18 pasos mencionados en las diapositivas anteriores debe ser documentada en un formato AMEF, similar al que estamos presentando aquí. Ustedes han recibido un archivo Excel llamado AMEF Cicalidad, que contiene nuestro formato AMEF muy similar a los demás formatos. Debemos seleccionar el tipo de AMEF. Aquí en esta celda habrá dos opciones: AMEF de diseño, como en este caso, pero también AMEF de proceso. Describir el sistema a ser analizado. Acuérdense que cuando hablamos de sistema puede ser un diseño, un proceso, un producto, un servicio. Mencionar clientes o stakeholders directamente relacionados con el sistema, el responsable de ejecutar el AMEF, la fecha de elaboración del AMEF. En esta primera columna la idea es que el sistema se debe dividir en subsistemas. Un producto se puede dividir en funciones, un proceso en pasos del proceso, que también terminan siendo funciones, y un diseño en componentes o subsistemas. Cada componente o subsistema seguramente ejecutará una función distinta. En este ejemplo, ustedes ven que estamos hablando de una sola función, que es valor de tanque desbordado, que corresponde a la lectura de un sistema de medición. Entonces, como estamos hablando de la misma función o del mismo subsistema, entonces miren que ambos renglones tienen el mismo valor, pero están en dos líneas de riesgo diferente. Ahora vamos a entender por qué. ¿Cuál es el modo de falla potencial? Que el vástago de la válvula se pega, y estamos analizando el mismo. El efecto es tanque desbordado, que tiene una severidad 7. Hasta aquí estamos hablando de lo mismo, y parece que no viéramos aún o no vemos aún el por qué hay dos líneas de riesgo. Las dos líneas de riesgo se forman cuando empezamos a mirar las causas potenciales para este modo de falla. Y es que la primera causa potencial de que el vástago de la válvula se pega es que el empaque de vástago es menor al tamaño indicado.
Y el segundo, diferente esta vez al primero, es que el vástago es mayor al tamaño indicado. Entonces aquí ya entendemos por qué se forman las dos líneas de riesgo. Aquí la ocurrencia para esta causa potencial se califica con 3 y la ocurrencia para esta segunda se califica con 7. Recuerden que en diapositivas anteriores habíamos hablado de que uno calcula el NPR para cada combinación distinta, valga la redundancia, de modo de falla, causa, efecto. Entonces ya sabemos por qué hay dos líneas de riesgo. Ahora calificamos aquí los controles. ¿Qué controles se tienen actualmente para evitar o detectar la causa que ocasiona el modo de falla o para detectar la falla antes que llegue al cliente? Hay un test post embalaje que se califica detección con 5 y hay un test post embalaje que califica la detección con 9. Esta diferencia se da porque este test post embalaje, ¿sí?, tiene mayor probabilidad de detectar el empaque de vástago menor al tamaño indicado. Por eso esta calificación es mejor. Acuérdense que 5 quiere decir mejor detección que 9. Bueno, pero el objetivo de este ejemplo es que entendamos el NPR. Número de prioridad de riesgo es 7 por 3, 21 por 5, 105. 7 por 7, 49 por 9, 441. Y la misma hoja electrónica está programada para que resalte. Mire, fondo amarillo, letra roja, porque resultó que el NPR es mayor que 360. Por eso se marcó. También se marcaría con una severidad de 8 o más. En esta diapositiva ahora estamos hablando de una MEF de proceso. Estamos analizando una función o paso del proceso que consiste en instalar parte A. Existen dos modos de falla potencial. A diferencia de la diapositiva anterior, aquí cada línea de riesgo corresponde a un modo de falla potencial distinto. En esta primera línea, el modo de falla es parte no instalada. El efecto de esa falla es que el dispositivo no funciona. La severidad ha sido calificada con 9 y como causa potencial tenemos que el paso del proceso se ha saltado. La ocurrencia se ha calificado con 5. Controles actuales no existe alguno. Por tanto, la detección se ha calificado con 10. La peor calificación. Noten que el NPR es 1 por 5, 5 por 10, 50. En la segunda línea de riesgo, el modo de falla es parte mal instalada. El efecto o consecuencia es dispositivo sobrecalentado, que ha sido calificado con severidad 9. Y entonces miren que la hoja electrónica que nosotros tenemos ha resaltado esta celda, y eso quiere decir, para que ustedes lo interpreten de esa manera, que independiente del valor NPR, se sugiere tomar acciones correctivas para reducir
el puntaje de esta severidad. La causa potencial del modo de falla, llamado parte mal instalada, corresponde a partes metidas en la papelera. Su ocurrencia ha sido calificada con 7. Los controles actuales consisten en una hoja de ruta en un procedimiento estándar. La detección ha sido calificada con 7. El NPR es 9 por 7 por 7 que da 441 y también ha sido resaltado. El NPR, lo que quiere decir que esta línea de riesgo requiere atención prioritaria, inmediata. Lógicamente en este AMEF había otros pasos del proceso y lógicamente otros modos de falla. Lo que pasa es que quisimos presentar solamente estas dos líneas como ejemplo. En esta y las subsiguientes 7 diapositivas queremos explicar con mayor detalle el funcionamiento del formato AMEF, columna por columna. La primera columna, ¿cómo debemos operarla? Si estamos en una AMEF de proceso, cada línea debe indicar los pasos del proceso que se estarán investigando. Pero si estamos en una AMEF de diseño, cada línea puede indicar un componente o función del producto o diseño en investigación. El modo de falla potencial describe de qué manera puede fallar este paso, componente o subsistema. Es decir, en cada línea durante esta columna te vas a preguntar de qué manera se puede fallar, de qué manera se puede incumplir la función declarada en la columna anterior. Tenga en cuenta que puede haber varios modos de falla en el mismo paso, componente o subsistema. En este caso utilice un renglón para cada modo de falla. Para detectar todos los posibles modos de falla, pues debemos recurrir al conocimiento técnico que se tenga del proceso, al conocimiento técnico que se tenga del diseño del producto, pero también podemos usar la tormenta de ideas, ya que no solamente debemos trabajar sobre modos de falla conocidos, sino que también sobre modos de falla potenciales que podamos imaginar. Efectos potenciales del modo de falla. Si se presenta el modo de falla, ¿cuáles son las consecuencias para el cliente, stakeholder o consumidor final? Considere todas las posibles consecuencias como un todo acumulado. Severidad. ¿Qué tan significativo es el efecto de la falla sobre el cliente, ya sea cliente interno, cliente externo o stakeholder? La escala de calificación de severidad varía desde 1, sin efecto, hasta 10, peligro de seguridad sin advertencia, incluyendo la pérdida de vidas. Causas potenciales del modo de falla. Son factores causales que hacen que el modo de falla aparezca. Tenga en cuenta que puede haber varias causas potenciales para un mismo modo de falla. En este caso, utilice un renglón para cada causa potencial. Y tenga en cuenta
que cada causa potencial tendrá su propia calificación de ocurrencia y detección, pero todas tendrán la misma calificación de severidad por provenir de idéntico modo de falla. Ocurrencia. ¿Qué tan probable es que se presente la causa que ocasiona el modo de falla? La escala de calificación varía desde 1, muy improbable, hasta 10, altamente probable. Recuerden que siempre al calificar severidad, ocurrencia y detección, 1 es lo mejor que pudiera ocurrir para el negocio, para el proceso, y 10 es lo peor, lo que va a generar alto riesgo. Controles actuales. Mencione los actuales controles que permiten que el sistema actual detecte si ocurre el modo de falla o detecte la presencia de la causa que genera, que desemboca en dicho modo de falla. Detección. ¿Qué tan probable es que el sistema actual detecte si ocurre el modo de falla o detecte la presencia de la causa de dicho modo de falla? La escala de calificación varía desde 1, casi seguro detectar, hasta 10, no es posible detectar. El NPR, o número de prioridad de riesgo, es el cálculo numérico que se obtiene para cada una de las posibles causas de un modo de falla. Con este valor se establecen prioridades en la planificación de calidad. Permite focalizar las acciones de mejora. Recuerden cómo se calcula el NPR. Es el valor de severidad multiplicado por el valor de ocurrencia y multiplicado por el valor de detección. El máximo valor que puede tomar un NPR es 1000. El mínimo es 1. Acciones recomendadas. Se refiere al plan de acción definido con objetivo de reducir el NPR. Pero recuerden que el objetivo final realmente no es tomar acciones en todas las líneas de riesgo, sino definir las prioridades de acuerdo a los NPR más altos y mayores que 360 o de acuerdo a las severidades mayores que 8. Se puede tomar acciones en todas las líneas de riesgo, pero siempre trabajamos con la premisa que hay recursos limitados. Por eso debemos priorizar. Responsable. ¿Quién es el responsable de ejecutar el plan de acción determinado? Fecha de cumplimiento. ¿Para cuándo está planeado finalizar la ejecución del plan de acción? Estatus. Es una variable de seguimiento donde tú puedes crear unos códigos para saber cómo va la ejecución del plan de acción, si va atrasada, si va al día, si ya está finalizada. Como la idea después del plan de acción es mejorar, entonces volvemos a medir severidad, ocurrencia y detección y volvemos a calcular el NPR. La idea es que se haya reducido. Después del plan de acción y colocar los nuevos valores de severidad, ocurrencia y detección, se resaltará si efectivamente hubo mejora. AMEF es un documento vivo y existe mientras existe el proceso, producto o servicio. Y siempre debe utilizarse, actualizarse. Esa debería ser la cultura.
El AMEF debe realizarse permanentemente, estarlo revisando por lo menos una vez al año. AMEF proporciona un enfoque estructurado para evaluación, seguimiento y actualización del diseño y desarrollo de los procesos. Es un enlace entre los documentos y el negocio. En esta diapositiva queremos hacer una recopilación de las herramientas complementarias que se pueden utilizar cuando estoy desarrollando el AMEF. En el primer paso puedo utilizar un diagrama de flujo de proceso para tener un mayor orden y que no se me escapen pasos del proceso o funciones de un componente. Para generar modos de falla potenciales puedo usar tormenta de ideas. Puedo utilizar diagrama de Pareto con los valores de NPR para establecer los riesgos prioritarios. Y para ser muy efectivo con las acciones recomendadas, podemos utilizar el método de los 5 porqués y análisis de causa raíz. Así podemos avanzar desde factores causales y llegar a la verdadera causa raíz. Entonces, podemos recomendar acciones con mayor probabilidad de éxito. Con esta diapositiva quiero dejar algunas recomendaciones finales sobre la estructura de desarrollo del AMEF. Estamos en un AMEF de proceso analizando 2 pasos del proceso. Pero noten que aunque son solo 2 pasos de proceso, se han generado 7 líneas de riesgo, 7 renglones ustedes ven. ¿Por qué? Noten que el paso 1 tiene 5 líneas de riesgo y tiene 2 modos de falla. El paso 2 tiene 2 líneas de riesgo y tiene 2 modos de falla. ¿Por qué sucede esto? Resulta que el modo de falla 1 del paso 1 tiene 2 posibles causas. Por eso hay que hacer 2 líneas. Y el modo de falla 2 del paso 1 tiene 3 causas posibles. Por eso genera 3 líneas adicionales. En cambio, el paso 2 en cada uno de sus modos de falla tiene solo una causa posible. Por eso es que han generado 7 líneas de riesgo. Favor tenerlo en cuenta. Tener en cuenta también que como este es un solo modo de falla, por eso ambos renglones tienen la misma calificación de severidad, pero ya difieren en cuanto a ocurrencia y detección. Estas 3 líneas, como tienen un mismo modo de falla, tienen la misma calificación de severidad, pero ya luego, de acuerdo con cada causa, se califica su propia ocurrencia y detección. En el paso 2, cada línea es independiente que corresponde a cada causa. Entonces, al establecer prioridades de acción sobre este AMEF tenemos, en primer lugar, NPR 512, que corresponde a la causa 3 del modo de falla 2 en el paso 1. Segundo lugar, NPR 504, que corresponde a la causa 1 del modo de falla 1 en el paso 2. Tercer lugar, NPR 360, que corresponde a la causa 2, modo de falla 1 del paso 1. Pero también recordemos que se recomienda tomar acciones cuando la severidad es mayor o igual a 8.
Algunos tips prácticos sobre AMEF son: no es necesario completar todo un paso antes de pasar al siguiente. Comience con la información que tiene, vuelva a revisar y haga que su AMEF sea más completo a medida que el equipo profundiza o hay más información disponible. Si está en una AMEF de diseño, las funciones se pueden identificar a partir de las expectativas del cliente, los requisitos de seguridad, las regulaciones gubernamentales y los requisitos de su negocio. Herramientas como QFD y voz del cliente pueden usarse para este objetivo. Si está realizando una MEF de proceso o servicio, las funciones suelen ser los pasos del proceso. Use diagramas de flujo de procesos y análisis de tareas para ayudar a definirlos. Las funciones son y tienen que ser acciones. ¿Qué hace esta cosa? Si no tiene un verbo en la definición de su función, entonces no es una acción y por lo tanto no debe estar en nuestro AMEF. Las acciones típicas son abrir, filtrar, controlar, sellar, mover, etc. Sugerencia: si puede poner no o no puede delante de la palabra, entonces es un verbo. Por ejemplo, no se abrirá, no se puede mover. El NPR no es un método infalible para determinar el riesgo más alto y la prioridad para la acción. Es solo una recomendación metodológica. La gravedad, la ocurrencia y la detección no tienen la misma ponderación, sus escalas no son lineales y las matemáticas esconden algunas sorpresas. Use NPR y criticidad como guías. Algunos utilizan el criterio de criticidad, que es severidad por ocurrencia. Pero también confíe en su juicio y, por ejemplo, aborde prioritariamente eventos con severidad muy alta. Si tiene una lluvia de ideas sobre posibles efectos, su lista puede incluir efectos extremadamente raros pero catastróficos. Por ejemplo, para el modo de falla la bombilla se apaga. Un efecto puede ser que alguien tropiece, se caiga y sufra lesiones graves si es que todo esto sucedió durante la noche. Una forma de lidiar con estas situaciones raras es agrupar todos los efectos en un modo de falla separado, que diga: la bombilla se quema en condiciones críticas, y asignar a ese modo su propia gravedad, ocurrencia y niveles de detección. Esto se llama procedimiento para posibles consecuencias.